quise hacer algo más armadito, ¿sí? Algo como para poder organizar las ideas de mejor manera. Aquellos juiciosos que están anotando, que los veo desde aquí arriba, que dicen, bueno, yo voy a tomar notas de estos. Y bueno, quise armar algo que englobara todo, los tres conceptos que hemos venido a charlar. Y justamente he conseguido armar ahí una presentación. No sé si los chicos ya lo tienen, allá arriba. ¿No? Bueno, vamos a ir entonces directamente a la palabra. Ustedes saben que hemos estado estudiando nuestra relación con Dios, ¿sí? Y justamente en ese sentido quiero que veamos Proverbios 4:18. Ustedes lo tienen allí en la pantalla. Dice, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Amados, nuestra relación con Dios es un proceso, ¿sí? Así como lo declara la palabra, que las sendas o el camino de aquellos que estamos buscando de Dios es como la luz de la aurora, ¿sí? Es como cuando amanece, cuando amanece, ¿no? Que no es que el sol aparece así de pronto y ya está, sino que paulatinamente va amaneciendo, va saliendo la luz y cada vez se ve mejor, hasta llegar al punto máximo donde alumbra el sol, que sabemos de ese punto máximo es el mediodía, donde el sol está en lo más alto y donde se puede ver absolutamente todo ante la luz. Entonces, asimismo, nuestra relación debe ser progresiva. En ningún momento el sol se detiene o se vuelve o aparece en un solo instante y se vuelve a desaparecer, sino que es progresivo, ¿sí? Y es constante. Y esa es la manera que tiene uno para empezar a relacionarse con Dios, de manera progresiva y constante. Pasemos a la siguiente, ¿sí? Ese era el esquema que habíamos empezado a estudiar. Habíamos empezado a estudiar 3 niveles que están allí. El primer nivel, el pedir, el buscar y el llamar, el tercero. Habíamos visto lo que decía Lucas 11, Lucas 8 y Mateo 4 con respecto a estos 3 niveles. También habíamos visto que estos 3 niveles están relacionados. Entonces, ahora sí, vamos al siguiente. Lucas 11:11 dice, ¿qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente. O si le pide un huevo, le dará un escorpión. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo piden. Amén. ¿Cuántos son hijos de Dios aquí? Gloria a Dios. Allí lo dice. Esa es nuestra relación para con Dios. Nuestra relación para con Dios, Él es nuestro Padre y nosotros somos sus hijos. Amén. Y hemos visto también que, vamos a la que sigue, a la siguiente página, que esa relación de padre tiene un sustento también de crecimiento, ¿sí? Vamos al que sigue. Dice así en Lucas, esta vez 11, pero el versículo 9. Dice, y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, el que busca, halla,
y al que llama se le abrirá. Y habíamos visto que tenemos tres niveles allí: el que pide, el que busca y el que llama. Al siguiente nivel, quería mostrarles, no se logra ver muy bien, pero bueno, una pirámide donde la base de la misma es el pedir. El nivel siguiente, el nivel en amarillo, que ustedes lo ven allí, es el buscar. Y el tercero es el llamar. Evidentemente, siempre en la base es más amplia que la punta de la pirámide. Y vamos a ver por qué. Siguiente. En el área de pedir, ¿sí? En el nivel de pedir, lo que hemos visto es que es bueno pedir. ¿Por qué es bueno pedir? Habíamos dicho porque el pedir hace que nosotros reconozcamos el poder de Dios en nuestras vidas. Uno no le puede pedir a alguien que no tiene las capacidades. A una persona que no tiene la altura suficiente, uno no le dice, bueno, alcánzame eso que está muy alto, sino que pedimos de acuerdo a las capacidades de las personas. Entonces, pedir a Dios es reconocer su poder. Así mismo, ahí está. Ahora sí. Gracias, Gaby. Bien. Asimismo, cuando nosotros pedimos al Señor, podemos ver su amor, el amor de que Él nos da, Él nos quiere dar. Él dice que le pidamos, porque sencillamente, ¿qué padre no quisiera darle a su hijo todo aquello que le pida? ¿Amén? Entonces, vemos también lo que es el reconocer la voluntad del Señor. ¿Por qué? Porque muchas veces, a la hora de pedir, y ustedes algunos de ustedes son padres, entiende de que a los hijos se les puede dar en la medida que uno tiene y en la medida en que el niño tiene la capacidad de recibir, ¿no? Y vemos que el Señor nos alienta a pedir. Juan 16:24 dice: hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. ¿Para qué cosa? Para que su gozo sea cumplido. Amén. Dios quiere que usted le pida. Está bien orar al Señor para pedirle. Vamos al que sigue. También habíamos visto que hay algunos peligros en el nivel de pedir. ¿Qué peligros? Bueno, el peligro está en que nos podemos relacionar solamente por las necesidades con Dios. Podemos ver en el Señor solamente aquel que nos viene a solucionar nuestros problemas. El mayordomo nuestro, el che pibe, ¿sí? ¿Por qué? Porque decimos, bueno, vengo al Señor con esta necesidad y cuando el Señor me la suple, decimos cuando, Señor, no tengo trabajo y empiezo a ir a la iglesia y empiezo a ponerme las pilas y empiezo a estudiar la palabra y empiezo a orar y le digo al pastor, pastor, ore por mí, ayúdeme, estoy buscando trabajo. Y de pronto el Señor se apiada y dice, ahí está, te doy trabajo. Y de pronto empezamos con que, no, bueno, es que no tengo tiempo de ir a la iglesia, no, es mucho trabajo el que tengo y la verdad es que no sé. ¿Y qué sucede? Muy probablemente suceda que perdamos ese trabajo y que caigamos de vuelta en la necesidad para de vuelta volver al Señor. Y hay personas que hacen todo un ciclo con respecto a eso. A veces somos argentinos, a veces siento que estamos en ese ciclo. La Argentina vive de crisis en crisis en crisis. Y ninguna de esas crisis logra hacer que la Argentina se arrodille delante de Dios. Y yo creo que sí es cierto el hecho de que si nosotros como pueblo nos arrodillamos ante el Señor nos puede sacar adelante. Dios es misericordioso, Dios nos ama, pero nos llama y muchas veces utiliza la necesidad para hacer que volvamos, porque a veces somos hijos del rigor.
A veces solamente vamos ante el Señor cuando las papas queman, cuando la situación ya no da más. Así como los que vamos a los dentistas cuando nos duele la muela, en vez de ir periódicamente e irse cuidando antes de que duela la muela, no, vamos cuando ya nos duele la muela, cuando ya estamos en problemas. Entonces, ese es uno de los peligros. El otro de los peligros es cuando no aceptamos el no, cuando sencillamente pedimos de manera caprichosa para suplir nuestras propias necesidades y sin tener en cuenta la voluntad de Dios y no aceptamos su voluntad. Y decimos, bueno, porque el Señor no me dio, no existe Dios, porque Dios no me hizo lo que yo quería. Y hay gente que hace eso. Ahora, también hay otra gente, hay otras personas que tienen un cierto problema con la espera. Y yo soy una de esas personas que me cuesta muchísimo esperar. Es más, yo llego a un negocio, veo 2 personas adelante mío y me voy. Hacer fila para mí es una tortura. Porque soy muy impaciente en ese sentido, no me gusta esperar demasiado. Entonces nos cuesta muchísimo, y cuando llegamos al Señor y decimos, Señor, queremos esto, necesitamos esto, y el Señor, espera, los tiempos son míos. Y ahí nos agarra la desesperación, porque el que espera, desespera, dice el dicho. Entonces, es todo un tema, y por ahí esa desesperación en esa desesperación, a veces recurrimos a las personas, y empezamos, en vez de pedirle a Dios, empezar a pedirle a las personas, porque no nos cuesta esperar. Entonces, ahí es cuando podemos no recibir la bendición del Señor. ¿Por qué? Porque no lo esperamos. Salimos corriendo a pedir un préstamo o a hacer algo o endeudarnos o solucionarlo de alguna otra manera en vez de esperar a los pies del Señor. Amén. Entonces, esos eran los peligros de este nivel. Ahora vamos al siguiente. En el siguiente nivel, que es buscar, habíamos visto en Lucas 15 que teníamos 3 ejemplos de la búsqueda, ¿sí? Habíamos visto que se había perdido una oveja, ¿sí? Que se había perdido una moneda y que había un hijo que estaba perdido, ¿sí? La oveja, sucede que para los que no estén por ahí muy atentos, en Lucas 15 está la parábola de las ovejas, de las 99 ovejas se pierde una y el pastor tiene que cambiar de accionar. ¿Qué estaba haciendo él? Estaba pastoreando, ¿sí? Entonces tuvo que dejar de pastorear a las 99 para salir corriendo a buscar a una que se le perdió. Tuvo que cambiar de acción, ¿sí? Tuvo que accionar de manera distinta, tuvo que hacer algo distinto. Y justamente esta parábola nos enseña cuál es la actitud de la búsqueda. El hecho de que buscar de Dios, ¿sí?, va a hacer que vos cambies tus hábitos, que te levantes más temprano para buscarlo en oración, que empieces a leer más la palabra, que te preocupes y digas, bueno, voy al instituto bíblico, hago escuela de vida, empiezo a traer una libretita al culto para escribir la palabra, lo que yo entendí de la prédica, empiezo a anotar lo que Dios habla en mi corazón, un accionar distinto, algo cambió, ¿sí? Vimos también que en la parábola que sigue, en la parábola de la moneda perdida, que una mujer tenía 10 dracmas, perdió una, inmediatamente lo que hizo fue prender una lámpara y agarrar una escoba y empezar a barrer su casa y a buscar esa dracma, esa moneda perdida. Y justamente esta parábola nos enseña que una de las maneras de buscar es ordenar nuestra vida, ordenar nuestra casa, empezar a enderezar lo torcido
empezar a trabajar en nuestras vidas y a empezar a limpiarnos de esas cosas que no son de Dios. ¿Por qué? Porque estamos buscando agradar a Dios, porque estamos buscando del Señor, entonces empezamos a sacar las cosas que no son de Dios. Empezamos a decir, bueno, el domingo no es de fútbol y de fútbol, cerveza y asado, es para orar y para estar en presencia del Señor, es para ir al culto. Empezamos a limpiar nuestras vidas, a decir, bueno, es que saco todos esos póster de mecánicos, que ustedes saben cómo serán, ¿no? De la casa. Saco las velitas, esas cosas raras, saco todas esas cosas que a Dios no le agradan de mi vida. ¿Por qué? Porque empiezo a limpiar mi vida, porque estoy buscando de Dios. Ahora, la siguiente habla de un hijo que se perdió. Habla de un hijo que le pidió a su padre toda su porción de la herencia y fue y la malgastó. Y cuando la malgastó se empobreció. Y cuando se empobreció pasó hambre. Y cuando tuvo hambre se acordó. Y dijo, ¿cuánto comida hay en la casa de mi padre? Me voy a volver para allá y voy a trabajar para él. Y ahí vemos algo distinto, algo que cambia en las tres historias. Hasta ese entonces, las tres historias hablaban de buscar, pero el padre no lo fue a buscar al hijo pródigo. No lo fue a buscar. Ahora lo que sí hizo es que se preparó. Y esa también es una forma de búsqueda. Muchas veces nosotros nos va a tocar decir, bueno, yo estoy buscando mi ministerio. Estoy buscando que el Señor me use. Estoy buscando en qué soy útil en la iglesia. Bueno, si estás buscando eso y no lo encuentras, empezá a prepararte. Empezá a ir al instituto bíblico, empezá a hacer escuela de vida. Empezá a estudiar de la palabra de Dios. Empezá a conectarte en la oración. Empezá a buscar del Señor, empezá a preparar tu vida espiritual. ¿Sí? ¿Para qué? Para cuando el Señor diga y llegue el momento, te encuentre preparado, te encuentre listo. La Biblia dice que había dos granjeros que estaban esperando las lluvias para que empezara a sembrar y cosechar. Y dice que que los dos oraban y que uno agarró y aró la tierra y esperó. Ahora el otro no. Cuando llegó la lluvia, ¿quién cree que estaba listo? El que se preparó primero. El otro no. Entonces, tenemos que empezar a prepararnos. El hijo pródigo llegó a su casa y encontró todo preparado. Encontró que el padre los recibió y le dijo, mirá, te hice una túnica. Mirá, acá tenés calzado. Es más, hasta mandé a pedir un anillo. Y engordé un ternero para matarlo, para hacer fiesta contigo. Ya está todo preparado. Entonces, vamos a lo que sigue. Aquí vemos que también en Lucas 8, con respecto a los tres niveles en la cuestión de la búsqueda, vemos que estamos allí en la parábola del sembrador. La palabra del sembrador dice, que aquí no lo tengo, pero dice que el sembrador salió a sembrar y que parte de su semilla cayó sobre el camino y esa parte se perdió. Ahora, hubo una parte de la semilla que cayó en piedras, otra parte que cayó en espinos y otra parte que cayó en buena tierra. La parte que cayó en espinos, ¿sí?, que corresponde al segundo nivel, que es la búsqueda. Seguimos al siguiente. Habla de que los espinos representan, ¿sí?, los afanes de la vida. ¿Sí? Una persona que está en búsqueda del Señor, pero que inevitablemente los afanes de la vida los fueron separando del Señor. ¿Cuáles afanes? Los que dice allí Mateo 6,
31 al 33. Dice: no afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. ¿Quién sabe que tienen necesidades? ¿Quién? El Padre Celestial. Sigue diciendo: mas buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas las otras cosas os serán añadidas. Amén. Sigue diciendo: oiga, no te afanes tanto por lo que vas a vestir, por lo que vas a comer, por las cosas que son urgentes en la vida. Porque hay cosas que son urgentes. Ahora hay otras cosas que son importantes. ¿Sí? Mi papá una vez me enseñó: hay cosas urgentes y hay cosas importantes. ¿Qué quiere decir? Hay cosas que las tenés que hacer ya, ¿sí? que son rápidas, pero que no, en el afán de hacer las cosas de manera rápida o las más urgentes, no podés olvidarte de lo que es importante. Amén. Sus hijos son importantes, su trabajo es importante, su vida espiritual es importante. Que los afanes de la vida no se lo quiten. Que el estar apurado por hacer 1500 cosas, 1000 proyectos, no se lo quiten. Habíamos hablado también con respecto a esto, el ejemplo de Marta y de María, que la veíamos a Marta, que venía corriendo, y bueno, es que están los 12 discípulos de Jesús en casa, entonces hay que limpiar acá, hay que servir allá, hay que traer esto, hay que traer aquello. Y enojada ella le dice a Jesús: Jesús, ¿por qué no le decís a mi hermana María que me ayude? Y María ahí sentada a los pies del Señor. Y el Señor le dice a Marta: Marta, Marta, te has afanado, no has agarrado la mejor parte. ¿Sí? Y la mejor parte es estar a los pies del Señor. Has cambiado lo urgente por lo importante. Entonces, amados, que no nos suceda ese tipo de cosas, que no perdamos nuestra relación con el Señor por las cosas del mundo. Es más, la Biblia dice que si buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, todo lo demás será añadido. Míralo al que tenés al lado y decirle: busca primero al Señor. Lo primero es el Señor, lo importante es el Señor. Amén. Bien. Sigamos. Ahora, vemos en Mateo 4, ¿sí?, las 3 tentaciones. Las 3 tentaciones de Jesús. Esas 3 tentaciones fueron diseñadas por Satanás para atacar distintas áreas. La primera de ellas ataca lo que es el cuerpo, ataca la necesidad, porque le dice: bueno, si sos hijo de Dios, decile, ordena, manda o ora a que esas piedras se conviertan en pan. Y el Señor le dice que no solo de pan vivirá el hombre. Amén. Ahora, la segunda tentación va en contra del alma, va en contra de los sentimientos. ¿Por qué les digo esto? Porque la tentación se da cuando el Satanás lleva a Jesús al pináculo del templo, al techo del templo, a la parte más alta del templo, y le dice: tírate. Si sos hijo de Dios, Dios va a mandar sus ángeles para que tu pie no tropiece. Y Jesús le dice: no, al Señor no le vamos a tentar, no se tiene que tentar al Señor. Ahora, ¿por qué esta tentación? ¿Para ver si Jesús se caía? No, era para que los fariseos, los sacerdotes, lo vieran a Jesús descender con una compañía de ángeles al patio del templo y digan: ah, ese sí es el Cristo, mira cómo lo siguen los ángeles, y lo acepten. Entonces, el diablo quería jugar con el deseo de aceptación
de las personas. Y a veces nosotros tenemos ese deseo de aceptación, deseamos que la gente nos admire, que la gente nos quiera, deseamos que la gente de una o de otra manera diga, wow, bien esta persona, mirá qué bueno, Dios sí lo apoya, su ministerio, deseamos que la gente esté pendiente de nosotros, mira, él es el encargado de alabanza, él es el predicador, no sé, él es maestro en no sé qué. Y deseamos eso. Y con eso trató de tentarlo Satanás a Dios, a Jesús. Ahora, quiero que veamos la última de las tentaciones. Es una tentación directamente a lo espiritual. ¿Por qué a lo espiritual? Porque le dicen, mira, todas las cosas materiales del mundo yo te las doy. Todos los reinos, todo lo que vos quieras, todo lo que es material, yo te lo doy. Si postrado me adoras, si te arrodillas ante mí y me adoras. Así le dijo Satanás a Jesús. Y Jesús lo mandó a que se vaya. Y le dijo, solamente ante el Señor nos vamos a arrodillar. Amén. Tenía que ver justamente esto, cambiar todo lo material por algo espiritual, por cambiar la adoración. La adoración es espiritual. ¿Sí? Cambiar todo lo material por lo espiritual. Allí también pueden verlo en el esquema. Tenemos en el primero de los niveles, en la necesidad, el tema principal o la acción principal es el orar, el pedir a Dios. Ahora, en el segundo nivel tiene que ver con la alabanza, con lo emocional, con volcar nuestras emociones a Dios. No solamente orar, sino también alabar a Dios. Y por último, el tercer nivel tiene que ver justamente con la adoración. Y la adoración es espiritual. ¿Sí? Habíamos leído también, vamos a la siguiente plantilla, en Juan 4:23 dice, mas la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores, ¿quiénes? Verdaderos adoradores, adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. ¿En qué hay que adorarle al Señor? En espíritu y en verdad. La adoración es espiritual. Vamos a seguir. Bien, el último de los niveles, el nivel que nos tocaba estudiar hoy. ¿Cuál era? El nivel 3, el nivel del llamado. El último de arriba. Vamos a la que sigue. Vamos a ver lo que es el llamado. Apocalipsis 3:20 dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré en él y cenaré con él y él conmigo. Amén. Ahí lo podemos ver, al Señor tocando ahí en la puerta. Esta palabra está dedicada a una de las 7 iglesias allí en Apocalipsis, a la última de las iglesias, a una iglesia que se llama la Odisea. Esta iglesia tenía la particularidad de que se había enriquecido muchísimo y que de nada tenía necesidad. Ahora, ¿dónde estaba Jesús? Estaba afuera de la iglesia, no es que estaba adentro. Y estaba afuera tocando, diciendo, che, si alguien me abre, yo entraré y voy a cenar con él. Díganme, ¿quién se sienta a la mesa suya? ¿Su familia? ¿Gente de confianza? ¿Amigos? Usted no llama a cualquier persona, ¿amén? Usted no está diciendo, bueno, ¿puedo yo hacer que entre cualquier persona a mi casa? ¿Y por qué? Porque sencillamente así también es el Señor. El Señor también no se va a sentar a cenar con cualquier persona. Mire lo que dice Mateo 22:14. Porque muchos son los llamados y pocos
los escogidos. Ahí está. El Señor viene y toca. Ahora, no todo el mundo lo va a atender. Míralo al que tenés al lado y decirle, no es para todo el mundo, ¿eh? No es para todo el mundo. Vamos a la siguiente. ¿Por qué no es para todo el mundo? Porque el llamado tiene que ver con lo que Dios es. Tiene que ver justamente con lo que Dios es. En el primero de los niveles, Dios es ayuda y ya está. ¿Por qué? Por lo que tiene. Como yo no lo puedo resolver, como usted, señora, no lo puede resolver a su marido, ¿qué va a hacer? Vamos a orar a Dios. Como uno dice, bueno, me quedé sin trabajo y no lo puedo resolver, bueno, ¿qué vamos a hacer? Lo ponemos en manos del Señor. Como uno no es médico y no puede sanar a su hijo ni nada por el estilo, dice, bueno, lo ponemos en manos del Señor. ¿Pero por qué? Por lo que Él tiene. Entonces venimos al Señor por necesidad para pedir que Él imparta lo que Él tiene. Imparta sanidad, imparta bendición, imparta que nos dé. Entonces lo vemos nosotros diciendo, Dios es mi ayuda, es mi ayudador. Ahora, en el nivel número 2, lo vemos al Señor como un proveedor, como una persona la cual ya nos dio, ¿sí? Ya nos brindó. Entonces decimos, bueno, este tiene buen precio, no sé si alguno ha tenido negocio alguna vez, y dicen, bueno, el que tiene buen precio es mi proveedor, ¿no? Porque yo le pregunté a 3, 4 personas y me quedé con porque tiene muy buen precio. Entonces es mi proveedor, ¿no? Es con el que yo negocio, Él es el que me da las cosas a mí y le doy gracias que me dé las cosas, por supuesto. ¿Por qué? Por lo que hizo. Entonces nosotros le pedimos a Dios, Dios nos hizo y nosotros estamos agradecidos por eso. Y seguimos recurriendo a Él y seguimos buscándole. Cada vez que tenemos alguna necesidad lo buscamos y buscamos agradarle y buscamos tenerlo porque decimos, Dios, mira lo que hizo por mí, gloria a Dios. Ahora, en el tercer nivel, allí la cosa cambia, porque allí Dios es ¿quién? Nuestro Padre, nuestro papá. ¿Por qué? Porque nos adoptó. Y ahí la cosa cambia. Mire lo que dice la siguiente placa, Romanos 8:15. Pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para volveros otra vez al temor, sino que habéis recibido un espíritu de, ¿qué cosa? Adopción como hijos, por lo cual clamamos ¿qué? Abba, Padre. Papá amado, papá querido, papito. Una relación cercana con Dios. Una relación de hijo y padre. Amados, si Dios es nuestro Padre, vamos a la placa que sigue. Dice así, Dios es mi Padre y yo soy su hijo. Dígalo usted, Dios es mi Padre y yo soy su hijo. Decíselo al que tenés al lado, Dios es mi Padre y yo soy su hijo. Ahora, un buen hijo, ¿sí? Hace todo lo contrario que el hijo perdido, el hijo pródigo. Y ahí lo dice, un buen hijo nunca se aparta del Padre. Míralo al que tenés al lado y decirle, no te apartes nunca de Dios. Míralo al que tenés al otro lado y decirle,
nunca malgastes tu herencia. Dios le dio una herencia. La Biblia dice, la palabra de Dios dice, herencia de Jehová son los hijos. Usted tiene que cuidar a sus hijos y enseñarle los caminos del Señor. Usted tiene una herencia, Dios le dio dones. Usted tiene una herencia, Dios le dio esta iglesia. Usted tiene una herencia, Dios le dio un hogar. Esa es su herencia, cuídela, no la malgaste. Cuide esa bendición. Por último, dice, un buen hijo siempre vuelve a casa. Amado, en la vida cristiana uno puede enojarse, puede hasta ofenderse, pero siempre vuelve a casa. Y uno dice, ¿qué casa? La casa que Dios te dio. Esta es su casa. Mirá lo que tenés al lado y decirle, ¿esta es tu casa? No te vayas. Amados, como les dije antes, esto no es para todos. Es para los que son hijos de Dios. Esto no es para aquellos que solo venimos a pedir, para aquellos que estamos en una búsqueda constante y mística. Estos son para los que son hijos de Dios. Para los que logran decir, no, yo no vengo por lo que Dios tiene. No vengo por lo que Dios hizo en mi vida. Vengo porque esta es mi casa. Vengo porque acá está mi papá. Vengo porque esta es mi casa. Dios es mi Padre y yo soy su hijo. Amén. Póngase de pie. Amados, está bien que usted ore, le pida al Señor. Es bueno. Pero no se quede en ese nivel. Empiece no solamente a pedir a Dios, orar a Dios, sino también a alabarlo. Y aún en esa búsqueda, no se pierda en la búsqueda. No se pierda tras las cosas urgentes e ignore lo importante. Que lo importante es que Dios es su Padre y usted es su hijo. Y aún como hijo, no se aparte de la iglesia, no se aparte de su Padre. No se vaya de su casa, no malgaste su herencia. ¿Cuántos de ustedes han decidido tomar una decisión así? ¿Cuántos de ustedes son hijos de Dios? Amén. Gloria a Dios.